Nos encontramos en Singapur, que es uno de los 4 tigres asiáticos. Los 4 tigres asiáticos son estos países de Asia que tienen una economía súper desarrollada. Sin embargo, Singapur es el 4 tigre asiático considerado como uno de los países más ricos del mundo. Ahora, ¿quiénes son los 4 tigres asiáticos? Pues son Corea del Sur, por si no lo sabían, Hong Kong, Taiwán y obviamente Singapur. ¿Cómo está estructurado aquí Singapur? Muchos lugares tienen como no sé cómo decirlo, esta sombra del lado de la acera o del lado de la banqueta, porque aquí es una ciudad-estado, como bien ya lo saben, que llueve mucho. Además, eso pues hace que te facilite más las caminatas mientras llueve. ¿Quieres saber sobre la comida callejera de Singapur? Es que en realidad no son puestos callejeros o puestos ambulantes como los solemos conocer, ubicados en mercados. Son puestos dentro de establecimientos y eso es lo que le llaman comida callejera. El precio puede ser un poco económico, sin embargo, en general Singapur es caro. Hay muchas cabinas de foto, como las que puedes encontrar en Corea del Sur y en Japón. Aquí hay una y a mi costado hay otra. Si hablamos de un café latte, son $5 estadounidenses. Singapur serían $7 de Singapur. También algo muy común en Singapur es que está rodeado de chinos, por lo tanto encuentras mucha variedad de comida china. Y encontré algo muy curioso, como esta muñequita con vestido de carne para un hot pot. Es la princesa de la carne. Una de las cosas que pueden notar cuando van a un país del sudeste asiático, especialmente en verano o en países donde la mayor parte del tiempo hace calor, es que las personas prefieren usar sandalias en vez de tenis o otros zapatos, porque al llover, como llueve mucho, por ejemplo aquí en Singapur, pues es más fácil que te mojes los pies a que te mojes los zapatos y se arruinen por la lluvia. Y ese es un pensamiento muy coreano también, porque en Corea incluso en verano cuando llueve prefieren usar sandalias bajo la lluvia en vez de unos tenis o bueno, sí usan botas para lluvia, obviamente tienen, pero para quienes no, pues prefieren usar las sandalias y ya nada más llegan a la casa y se lavan los pies y ya no se arruinaron los zapatos. Creo que una de las desventajas es de que llueve mucho aquí en Singapur. Entonces es importante que siempre cargues un paraguas, incluso la sombrilla, porque pues también está fuerte el sol, pero realmente llueve a chorros. En esta ciudad-estado de Singapur tiene subterráneos que están todos conectados. Debido a que hoy está lloviendo, podemos como bajar al subterráneo y caminar hacia donde queramos. Obviamente no está todo como la ciudad conectada, pero por ejemplo ahorita vamos al Marina Bay y por lo visto creo que el subterráneo en donde estamos caminando ahorita nos guía, porque realmente está lloviendo a chorros. Ahora nos encontramos ya realmente en la arquitectura más representativa de Singapur, que sería el Marina Bay, que es este hotel del cual si tú pagas una reservación por una noche te vale más de $1,000, si no es que hasta $2,000. Además, lo llamativo de este hotel es de que en la parte top, digamos, hay una piscina que te da una vista panorámica a todo lo que es Singapur. Y después también quiero visitar otra de las atracciones que es más representativa, que les suelen decir como la mascota de Singapur, pero ya luego les mostraré. Sin embargo, aprecien esta vista de Singapur, que es lo más representativo de este rico país. Y ese robot, solo cosas del primer mundo tienen algo así. Security patrol in progress. Ah, es un robot de control de seguridad. Y es que no solo China tiene ciudades futuristas, sino que Singapur también es una ciudad-estado futurista. O sea, vean los rascacielos con esa arquitectura tan elegante, los castillos que se pueden encontrar así con una arquitectura tan futurista. Estamos en los jardines de la bahía y vean cómo los árboles se encienden y se apagan al ritmo de la música. Es que estos árboles se parecen mucho como a un diseño que vieron en la película de Avatar, porque realmente tienen como esa pinta de los paisajes de Avatar. En Singapur hay mucho transporte
pero lo que me gusta es de que este transporte se parece mucho al Metrobús de México, ¿eh? Así que México no se queda para nada atrás en cuanto a transporte, porque así como en México hay esos metrobuses de doble piso de la línea verde, también aquí tienen estos autobuses. Aunque en Singapur se maneja del lado derecho, a comparación de que en México se maneja del lado izquierdo. Pero no siempre Singapur es caro. También puedes encontrar, les decía, la comida callejera barata. Aunque les recuerdo que la comida callejera no es exactamente en la calle como un puesto ambulante, sino que están dentro de un establecimiento grande. Y pues aquí vemos que los precios son accesibles, o sea, están como en $4 también un platillo, en $4 estadounidenses, como $6 en Singapur. Puedes apartar tu lugar con tu bolsa o tu sombrilla, tu paraguas, lo que traigas, porque sí está muy lleno, entonces aquí pues es como de ganarte el lugar. Además, este lugar lo cierran temprano, a las 3 de la tarde, así que venga temprano para almorzar. En este establecimiento de comida callejera, lo que vas a encontrar más que nada es comida como china, de Hong Kong, taiwanesa, creo que Tailandia también, un poco de la India. Sin embargo, vale la pena. Si no sabes qué comida se ajusta a tu paladar, puedes pedirte simplemente un arroz frito de mariscos o con pollo o con carne, como te guste. Y la verdad el sabor es bueno.